tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Solo hay un lugar donde podemos estar bien, donde nadie nos puede señalar, nadie nos puede pelear, nadie nos puede condenar. Es bueno tener un lugar de refugio, un lugar donde puedo correr, y ese lugar es los pies de Cristo. Bendiciones, mis hermanos. Ok, pues bienvenidos todos los que están conectados. Hoy estamos desde una locación diferente. Aquí me adapté, de alguna forma improvisé ahí todo. Tenemos un fondo de pantalla natural, aquí una madera. Si me vieran cómo estoy entre unos pedazos de unicel. Pero aquí estamos, ¿no? Y espero que se escuche bien y espero que podamos tener un buen tiempo. Estamos leyendo Génesis capítulo 11 y 12. Hoy no tengo taza, hoy tengo un termito, pero igual traigo mi cafecito. Aleluya, qué bendición. Génesis capítulo 11 y capítulo 12. Vamos a comenzar con la Torre de Babel. Bueno, la Torre de Babel representa, Babel significa confusión. La Torre de Babel representa el esfuerzo del ser humano por ser independiente y no necesitar de Dios. La Torre de Babel podríamos decir que es el número 6. Es lo que dice Apocalipsis, que es el número de hombre, el 666. Esto es lo que representa la Torre de Babel. Cuando nosotros pensamos y creemos que por nosotros mismos y por nuestro propio esfuerzo podemos nosotros llegar a conseguir la autosuficiencia. Y esto es completamente un error, porque no se puede. El ser humano no puede. Puede lograr muchas cosas. El ser humano es muy capaz y puede lograr muchas cosas el ser humano. Vamos a ver cómo nos vemos. Miren, aquí estamos. Sí, se ve más o menos, ¿verdad? Sí, se ve aceptable. La Torre de Babel representa ese esfuerzo. El número 6, que es el esfuerzo que más da el hombre y puede lograr muchas cosas. Si nosotros vemos toda la tecnología, toda la ciencia, todos los adelantos que el hombre ha tenido, han sido muy buenos, pero nunca va a poder llegar a no necesitar de Dios. Y eso es lo que representa
la Torre de Babel. Y fíjate que hay un principio importante que funciona sí o sí. Dice, versículo 4. Después dijeron, venga, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma, por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Fíjate que aquí hay un principio, una ley espiritual que Dios estableció, que cuando el pueblo o la gente, una sociedad se une y habla un mismo idioma, se vuelve imparable. Por eso es que Dios confundió la lengua de ellos para que pudieran desistir de eso que estaban queriendo hacer. Cuando el ser humano se une, por eso tiene mucho que ver el pueblo unido, jamás será vencido, porque sí es cierto. Cuando hay una iglesia unida que habla un solo idioma, el idioma del amor, el idioma de la fe, el idioma de la misericordia, el idioma de la gracia, es un pueblo que va a poder lograr muchas cosas. Algo que yo quiero lograr en la iglesia, mis hermanos, de verdad. De verdad yo tengo tantos sueños, tanto deseo de ver la gloria de Dios en nuestra iglesia. Y mi oración es esa. Poder imprimir en cada uno de ustedes esos principios espirituales que nos llegan a lograr grandes cosas, que nos llevan a lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros hablemos un solo idioma dentro de la iglesia, donde no hablemos el idioma del legalismo, hablemos el idioma de la gracia, donde no hablemos el idioma del juicio y la condenación, sino el idioma del amor y la misericordia y el perdón. Cuando hablemos ese tipo de idioma, va a volverse nuestra iglesia imparable porque estamos conectados a la fuente de vida. ¿Y qué fue lo que Dios hizo para que el pueblo se dispersara y poblaran el mundo y no estuvieran concentrados en un solo lugar? Confundió la lengua de ellos. Ya no pudieron entenderse. Cuando dos personas no se pueden entender, terminan por separarse. Cuando hablan dos idiomas diferentes, terminan por separarse, terminan por dividirse. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar el mismo idioma. En un matrimonio eso es básico, en una familia es básico, en una iglesia es básico, en un trabajo, donde quiera que estamos, tenemos que aprender el idioma de donde estamos hablando, donde estamos platicando, con quien estamos hablando. Son principios de vida, mi hermano, son principios importantes. Después, en el versículo 10, comienza una nueva etapa del Génesis, una nueva etapa diferente, porque empieza a narrar la genealogía de Sem. ¿Te acuerdas los tres hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Y viene la genealogía de Sem. Dice, estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después de esto Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y todavía esta última generación siguió viviendo muchos años. Y vienen todos los hijos de Sem. Versículo 16, Eber tenía 30 años. Eber, de donde vienen los hebreos, tenía 34 años y nació su hijo Peleg. Peleg significa división. Dice que Peleg, en el tiempo de Peleg fue cuando se dividió la tierra, y es lo que se cree, que toda la tierra era un solo continente, pero Dios la dividió. Y de esa genealogía
es donde nace Terah o Taré, en la versión 60 lo llama Taré. Y Terah o Taré es el padre de Abraham. Por eso es importante la genealogía de Sem, porque de ahí viene la genealogía de Abraham. Y entonces, ya en el capítulo 12 es donde empieza la etapa de los patriarcas y la etapa de la promesa. Eso es bien importante, mi hermano. La etapa de la promesa. ¿Por qué es tan importante la promesa? Dios es un Dios de promesas. ¿Por qué es tan importante la promesa? Porque la promesa habla del plan que Dios tiene para adelante. El plan que Dios tiene. Y esto es muy, muy importante. Porque la promesa de Dios marca la dirección que debemos de tomar en nuestra vida. La promesa marca la dirección siempre. Siempre las promesas de Dios marcan direcciones. Por eso son importantes conocer las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios dicen a la derecha o a la izquierda. O recto o para atrás. La promesa de Dios marca siempre una dirección. Yo creo que apenas estoy entendiendo todo esto y me emociona mucho porque yo sé que voy a llegar al lugar que tengo que llegar si yo sigo las promesas de Dios. Ay, perdónenme. Es que ahorita puse un anuncio solicitando personas de trabajo y son muy madrugadores. Las promesas de Dios, yo sé que voy a llegar al lugar donde tengo que llegar si yo sigo la dirección de las promesas. Yo estoy entendiendo apenas ahora en este tiempo que mi oración no es para que Dios haga lo que yo quiero. Mi oración es para yo alinearme a la promesa de Dios. Hay una canción muy viejita que está totalmente errada, que dice, fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios, como si Dios fuera un títere, como si Dios hiciera lo que yo quiero y es el genio de la lámpara y Él concede deseos y hace lo que yo quiero. A veces no tiene ganas, pero lo obligo porque tengo la fe, porque lo confesé, lo declaré, lo decreté, ayuné. Entonces no tenía Dios ganas de hacer algo, pero dice, bueno, no me queda otro remedio porque ya ayunó, ni modo de fallarle. No, la promesa de Dios y la oración lo que hacen es alinear nuestra vida. Nos muestra el plano, nos muestra el proyecto, nos muestra qué es lo que Él va a hacer, los planes que Él tiene. Y Dios le habla a Abraham y le dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes, aquí viene la promesa, con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Esa es la promesa. Voy a formar un pueblo a raíz de ti, a base de ti. En ti voy a ser un pueblo. Voy a darte una descendencia enorme y voy a bendecir a todas las naciones por medio de ti. Cuando Abraham recibe la promesa, Abraham le cree a Dios. ¿Cómo sabemos que le creyó a Dios? Porque le obedeció. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. En eso entendemos que le creyó a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra. La promesa lleva una orden. La promesa lleva un llamado, siempre.
Siempre la promesa de Dios lleva un llamado. A veces nosotros queremos únicamente esas promesas de que Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, tu familia, tus hijos, todo, promesas. Pero olvidamos el llamado, que es una parte importante de la promesa. Donde el llamado de Dios no es solamente a cumplir esos anhelos y esos deseos de nuestro corazón. El llamado de Dios es a cumplir un propósito. Abraham tenía que irse al lugar donde Dios le iba a señalar. Era una parte importante. O sea, siempre nosotros podemos buscarle como un acomodo y decir, Dios está en todo lugar. Dios está en todos lados. O sea, yo no necesito ir a la iglesia porque yo puedo escuchar la transmisión, yo puedo orar en mi casa y Dios está en todo lugar. Entonces, yo no necesito ir a la iglesia. Dios le dice, no, sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar, porque era importante. Era importante estar en ese lugar. ¿Recuerdas a Elías cuando no llueve? Y Elías iba a huir de Jezabel porque lo andaba persiguiendo. Y Dios le dice, ve al río, ve al río, ve a ese río, a ese lugar donde yo te estoy señalando. Ve y ahí te voy a alimentar, y ahí te voy a dar de comer, y ahí vas a beber agua de ese río. Ve ahí. Había una promesa de parte de Dios de que Dios lo iba a sustentar. Pero había también un llamado. Siempre las promesas de Dios van acompañadas de un llamado. No es solamente dame, 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 dame. Es ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Para cumplir tu propósito en mi vida. Entonces, Abraham le creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que le creyó? Porque atendió el llamado, hizo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y muchas veces nosotros siempre estamos con la actitud, es que Dios está en todo lugar. Dios está aquí. Dios me escucha en cualquier lugar. No tengo que ir a la iglesia. No tengo que leer la Biblia porque Dios es verbo, no sustantivo. Es que ¿para qué orar si Dios conoce todas mis necesidades? Y entonces, esas promesas de Dios no se pueden cumplir si Abraham se hubiera quedado allá en Harán, donde él vivía. Donde, como él estaba en su comodidad. Abraham tuvo que salir. A veces nos da un miedo enorme. Yo no sé a ti, mi hermano, pero a veces nos da un miedo enorme hacer lo que tenemos que hacer. Sobre todo cuando tiene que ver con dejar algo o con iniciar algo. Cualquier cosa. Nos da un miedo enorme. Porque decimos, ¿y si no funciona? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si nadie va? ¿Y si luego ya no tengo? ¿Y si luego ya no puedo? Yo he aprendido algo. Que si Dios te manda a hacer algo, Dios va a abrir puertas. Dios va a proveer. Dios va a poner los medios. Dios va a mandar la persona indicada. Dios va a hacer las cosas que a Él le tocan. Yo voy a hacer lo que a mí me toca. Lo imposible lo hace Dios. Lo posible lo hago yo. Muchas veces nosotros no queremos hacer lo posible. Queremos que Dios haga lo imposible y que haga también lo posible. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que avancen, que marchen. Dios iba a hacer lo imposible, Dios iba a abrir el mar rojo. Pero Moisés y el pueblo tenían que avanzar, tenían que marchar. Digo, Señor, voy a marchar.
voy a marchar y voy a hacer lo que tenga que hacer, porque al final de cuentas, tu promesa es el proyecto que tú quieres que suceda. Y el llamado es lo que me toca a mí hacer para que se cumpla ese propósito. Y Abraham se fue. Esto prediqué hace ¿qué sería? La semana pasada, o hace 15 días, no recuerdo. Pero de este capítulo, y una parte, ¿te acuerdan de las escaleras? Que avanzó Abraham poco a poco. Y que donde quiera, en cada paso que daba, en cada tramo que avanzaba, siempre levantaba un altar. Eso es importante. Quiero terminar, quiero terminar con lo último, porque también es muy importante. Por aquel, por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región. No porque estés viviendo en la promesa significa que todo es color de rosa y que todo te sale bien y que no pasas dificultades y que no pasas escasez y no pasas conflictos. No, no. El hecho de estar viviendo en la promesa y de estar caminando en el llamado de Dios no te exenta de que haya dificultades y que haya conflictos y que haya escasez y que tengas que hacer algo. Y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada que comer en el lugar donde vivía. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Si tengo que levantarme a las 5 de la mañana y tengo que trabajar desde esa hora, lo hago, me levanto sin chistar. Si me toca salir fuera, salgo fuera. Si Dios quiere que me quede, me quedo. Es decir, llegan problemas, llegan conflictos, llegan necesidades, llegan situaciones difíciles, pero siempre sé que Dios está conmigo. Entonces, ¿se fue a vivir por siempre? No, se fue a vivir por algún tiempo. Pero el temor, mi hermano, de Abraham, el temor que nos abraza, ese temor que nos invade, pone en riesgo el llamado, la promesa, el propósito, el plan. Pone en riesgo todo Abraham por causa de su miedo y de su temor. Porque le dice a Sara, oye, no vayas a decir que eres mi esposa porque me van a matar con tal de ligarte a ti. Di que eres mi hermana. Y hay una polémica muy grande que yo he escuchado a través de los años. Algunos argumentan que Sara se sometió y eso es un argumento para decir que las esposas deben de someterse. Yo creo que cada situación es diferente, no podemos poner esto como una regla. Pero lo que sí señalo yo, lo que sí señalo muy fuertemente es que Abraham tuvo miedo y que le dio una indicación errónea a Sara. A Sarai, todavía era Sarai en ese tiempo. Le dio una indicación errónea a su esposa porque actuó por miedo. Y no podemos actuar por miedo, hermano. De verdad, yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Estamos pasando una situación un poco difícil, no mucho, no me tiro al drama. Y, y me llegó el pensamiento de vender mi carro para poder cubrir algunos gastos y algunas cosas. Y digo, sí lo puedo vender, Señor, sin ningún problema, porque no lo amo. Pero no lo quiero vender por miedo. O sea, no lo quiero vender porque me da miedo. Entonces, hay dos cosas. No puedo tomar una decisión ni porque amo las cosas materiales, ni puedo tomar una decisión porque tengo miedo de que Dios no supla o Dios no provea lo que necesito. Entonces digo, Señor, muéstrame el camino, muéstrame el camino. Porque muchas veces
El miedo nos hace tomar decisiones. El hambre nos hace tomar una decisión equivocada. Y cuando me refiero al hambre, no me refiero a que la hambre física, sino esa carencia que sentimos, esa insatisfacción que tenemos o que sentimos en ese momento de nuestra vida. Porque Abraham hizo bien en ir a Egipto, pues no lo sé, pero fue a Egipto. Pero no podemos actuar por miedo, mi hermano. Tenemos que actuar por convicciones. Tenemos que actuar por principios. Tenemos que actuar por códigos. O sea, yo tengo ciertos códigos que no voy a violar porque tengo miedo o porque tengo hambre. En el tiempo de la pandemia, nos llamaron de parte de la Secretaría de Obras Públicas de CIOP, porque querían meter en las escuelas nuestro material que trabajamos para, porque es antibacterial el material que trabajamos, aunque es muy caro, pero es antibacterial, y el gobierno de Jalisco lo quería implementar en las escuelas públicas. Y cuando nos invitaron para ir a hacer una presentación al director de la CIOP, créemelo, yo dije, Señor, que no me pida corrupción, que no me pida soborno, que no me pida porque tengo mucho miedo, la verdad, porque no tenemos trabajo. Y no quiero que el miedo me haga tomar una decisión, que el hambre me haga tomar una decisión equivocada, porque yo tengo un código y tengo principios. Y dame fuerza, le decía yo a Dios, dame fuerza para negarme y dejar ir proyectos, si es lo que tengo que hacer. Gracias a Dios que no nos pidieron nada de corrupción y sí nos dieron algunos proyectos. Y sí, todo salió bien, pero yo me enfrenté a esa situación. Y si te pides soborno, ¿qué vas a hacer? Si te pide el 10, el 15% de, de, de cada proyecto para poder dártelo, ¿qué vas a hacer? Y tenemos que tener bien claro nuestro código de conducta. Tenemos que tener bien claro nuestros principios. O sea, no voy a tomar una decisión por miedo. No voy a mentir por miedo. No voy a caer en corrupción por temor, porque tengo hambre. Voy a hacer lo correcto siempre. Porque por poquito y el faraón se queda con Sarai. Por un poquito. Si no es que Dios se le revela en la noche y le dice el Dios a Faraón, ay de ti que toques esa mujer. El Faraón le dice a Abraham, ¿por qué me hiciste esto? Vete de aquí, vete. Le fue bien a Abraham porque le dio regalos y le dio cosas y con tal de despacharlo porque le tuvo temor de Dios. Pero, pero por poco Abraham estropea todo el proyecto por causa de su miedo y de su temor. Cuando nosotros entendemos, mi hermano, que es más importante ser fiel a nuestras convicciones, ser fiel a nuestros códigos de conducta, vamos a tener una bendición más grande que la que el faraón nos pueda dar. A mí Dios me dio esa promesa cuando te digo que fui a la CIOP y Dios me dijo, si rechazas ese proyecto, yo puedo darte mucho más. Y eso es cierto, Dios puede darnos mucho más, de cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Dios puede darme mucho más de lo que el mundo me puede ofrecer, de lo que el pecado me puede dar, de lo que la mentira puede lograr. Es un Dios de promesas, pero es un Dios de llamado. Es un Dios que requiere obediencia. Entonces, yo te invito, mi hermano, para que tú tengas bien claro cuál es tu código de conducta. ¿Cuál es tu código de conducta? Yo tengo un código bien marcado, bien marcado.
Yo no, parte de mi código es no lastimar a mis hijos, no lastimar a mi esposa. Esa es parte de mi código. No lastimar a una persona de una forma consciente y voluntaria. A veces sucede, pero no es consciente ni es voluntaria. Si yo estoy consciente y estoy no lastimar, no lastimar a alguien de una forma consciente y voluntaria, porque me molesta, porque me cae mal, porque me hizo enojar, porque es un código que yo tengo. Entonces tú establece bien tus códigos y di, yo no voy a hacer esto, yo no voy a caer en corrupción, yo no voy a hacer esto aunque esté enojado, no voy a lastimar, no voy a herir, no voy a ofender, no voy a tratar de dañar a alguien, porque aunque esté enojado, aunque esté como me sienta, porque ese es mi código de conducta. Pues aquí vamos a dejarle, mi hermano, ya me robé un minuto, pero te espero. Quizás mañana esté aquí en este mismo lugar, voy a tratar de acomodarme bien y adaptarme para que estemos todos cómodos. ¿Sale? Dios te bendiga, te mando un abrazo y bendiciones y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Bendiciones.